Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego, los poros rezumaban abundante sangre y la disolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a ésta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, llamó a un millar de amigos fuertes y vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de gusto excéntrico y no obstante grandioso. La rodeaba un espeso y elevado muro, y este muro tenía puertas de hierro. Una vez que entraron en ella los cortesanos, se sirvieron de hornillos y de mazas para soldar los cerrojos. Resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida ampliamente. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio, que el mundo exterior se las compusiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había previsto aquella morada de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, hermosura en todas sus formas, y había también vino. Dentro había todas estas bellas cosas, y además seguridad. Fuera, la muerte roja. Ocurrió hacia el fin del 5º o 6º mes de su retiro, y en tanto que la plaga afuera hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscaras! Permítaseme, en primer lugar, describir las salas donde tuvo lugar. Había 7, una hilera imperial. En muchos palacios estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta, y cuando los batientes de las puertas se abren de par en par de tal manera que la mirada puede penetrar hasta el fondo sin obstáculo. Aquí el caso era muy diferente, tal y como podría esperarse de parte del duque y de su gusto y preferencia por lo bizarre. Las salas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podía abarcar sino una sola a la vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se presentaba un brusco recodo, y en cada una de estas revueltas un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventana ostentaba vidrios de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala sobre la cual se abría. La que ocupaba la extremidad oriental, por ejemplo, estaba decorada en azul, y los ventanales eran de un azul vivo. La segunda sala estaba decorada y guarnecida de color púrpura, y las vidrieras eran asimismo de color púrpura. La tercera enteramente verde, y verdes las ventanas. La cuarta, anaranjada, estaba iluminada por una ventana del mismo color, y la quinta blanca, y la sexta violeta. La séptima estaba rigurosamente forrada de colgaduras de terciopelo negro, que revestían techo y muros y recaían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero únicamente en esta sala el color de la ventana no correspondía al de la decoración. Los cristales eran escarlata, de un color intenso de sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas veíase lámpara ni candelabro alguno. Entre los adornos de oro esparcidos con profusión o suspendidos de los techos, ni lámparas, ni velas, ninguna luz de esta clase en la larga serie de salas. Pero en los corredores que la rodeaban, y exactamente enfrente de cada ventanal, se levantaba un enorme trípode con un ígneo brasero que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color e iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Producíanse así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en la sala del lado poniente, en la cámara negra,
La claridad del brasero, que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos, era terriblemente siniestra, y les daba a las fisonomías de los imprudentes que allí entraban un aspecto de tal modo extraño que muy pocos bailarines se sentían con el valor suficiente para entrar en aquel mágico recinto. También en esta sala erguíase, apoyado contra el muro del oeste, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sonoro, pesado, monótono, y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero de un timbre tan particular y de una energía tal que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas, y las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría a toda aquella alegre multitud, y mientras sonaban las campanas, podía notarse que palidecían hasta los más vehementes, y los más sensatos y de más edad se pasaban la mano por la frente como si se hundieran en meditaciones o en ensueños febriles. Pero apenas desaparecían del todo aquellos ecos, circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a los otros, sonreíanse de sus nervios y de su locura, y se juraban por lo bajo entre ellos que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego cuando, después de la huida de los 60 minutos que comprendían los 3.600 segundos de la hora pasada, se escuchaban de nuevo las campanadas del fatal reloj, se producía la misma turbación, el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles. Pero, a despecho de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy especial, tenía un ojo certero en lo tocante a los colores y sus efectos, desdeñaba los gustos de la moda, sus planos eran temerarios y salvajes, y sus